Mi nombre es Meyer Martín Mogollón López, soy de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Mis compañeros, mi persona, vamos a hablar sobre los tratados internacionales como fuente del derecho peruano. El Tratado Internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos o cualquiera que sea su denominación particular. Artículo 2 del primer párrafo de la Convención de Viena. Se utilizan muchos nombres para designar a los tratados, aunque esto no es relevante desde el punto de vista jurídico, ya que la Convención de Viena señala, cualquiera que sea su denominación, esta multiplicidad de nombres se debe a que los tratados internacionales presentan entre sí características muy diversas según la materia a que se refiere, las partes que intervienen en la celebración, la formalidad o solemnidad con que se concluye. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados respeta expresamente los usos de los Estados partes en los que se refiere la terminología acerca de los tratados al decir en el párrafo 2 de su artículo 2 las disposiciones del párrafo y sobre los términos empleados en la presente convención se entenderán sin perjuicio del empleo de usos términos o el sentido en que se prueba dar en el derecho interno de cualquier Estado. Les hablaré sobre el derecho internacional público. Dice que es el ordenamiento de la comunidad interracial, que son el DIU hoy, que regulan el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en base de ciertos valores comunes para realizar la paz y cooperación internacional. Entre comillas, son las normas y principios que rigen la comunidad internacional. Estos se aplican en determinados casos de manera directa. 1. A los individuos, a las empresas internacionales, a las organizaciones gubernamentales como las ONG. Sujetos del derecho internacional. Son las personas entidades que sean destinatarias directas y efectivas en algún derecho y obligación internacional, como los estados y las organizaciones internacionales. Le doy pase a mi compañero Ojal. Comunidad internacional es aquella comunidad global que comprende a los grupos con un poder social autónomo, entre los que destacan los estados, que mantienen entre sí relaciones recíprocas y desiguales. Tienen una composición universal y compleja. Está conformado por los estados soberanos de los 5 continentes y otros sujetos de naturaleza variada. Teniendo en cuenta ese concepto de comunidad internacional, podemos deducir varias reflexiones. La comunidad internacional constituye un marco social de referencia, un todo social en el que se encuentran insertos todos los grupos sociales independientemente de su evolución y poder. La comunidad internacional requiere una dimensión relacional. No cabe considerar la existencia de una comunidad internacional en su sentido estricto si sus miembros no mantienen relaciones intensas y perdurables en el tiempo. La diversificación estructural. En la estructura de la comunidad internacional, como en las grandes sociedades, podemos apreciar tres subestructuras, parciales diversas entre sí, pero de cuya correlación mutua surge la configuración del orden internacional imperante. La primera de ellas está conformada por la subestructura económica, en la que nos encontraremos con la base material y productiva indispensable para la existencia de los grupos que integran la comunidad internacional. Elementos fundamentales de la estructura internacional. Naturalmente, la comunidad internacional presenta una estructura social propia y característica a la que denominaremos estructura social. Los elementos son la extensión espacial, la diversificación estructural,
la estratificación jerárquica, la polarización, el gramo de homogeneidad y heterogeneidad y la institucionalización. Derecho internacional privado. Es aquella rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, los conflictos de leyes internacionales y la cooperación procesal para determinar la condición jurídica de los extranjeros. Esta rama del derecho analiza las relaciones jurídicas internacionales, ya sea entre privados o donde exista un interés privado. Se ocupa de las internacionales de carácter privado que entablan personas a diario, que están temporal o permanentemente domiciliados en países distintos, o para comprar o vender bienes que están situados en diferentes países, que es exportar e importar. Esta relación jurídica tiene como particularidad tener un elemento extraño que suscita ya sea conflictos de jurisdicción o de ley, y su fin es determinar quién puede conocer sobre el tema y qué derecho debe ser aplicado. Relaciones privadas, interés privado. Es el conjunto de pretensiones tuteladas por el derecho que tiende a satisfacer las necesidades específicas de determinados individuos y grupos sociales. Tiene como ramas naturales y jurídicos, como las asociaciones o sociedades anónimas o públicas, como las empresas del Estado, Petroperú y Banco de la Nación. Ahora le doy paso a mi compañera Lady. Bien, a continuación me complace brindarles un breve concepto de lo que es las relaciones internacionales. Es una disciplina que estudia el comportamiento y las interacciones de los distintos actores que participan en el sistema internacional, sean estos estados, organizaciones internacionales, empresas transnacionales u otros. Estas dinámicas pueden ser de la distinta naturaleza, ya sea políticas, económicas, militares, sociales o culturales, de ahí su carácter interdisciplinario. Además, en un contexto globalizado determinado por temas que en sí competen a todo el mundo, desde el libre comercio y la migración hasta la delincuencia organizada y el terrorismo. Las relaciones internacionales buscan comprender y analizar estos procesos. Finalmente, ellos resultan una herramienta fundamental para entender el rol que el Perú tiene en el mundo. La presencia del Perú en el mundo es creciente, por lo que se hace necesario generar oportunidades para su mejor conocimiento, desarrollo y consolidación. A continuación vamos a pasar al tema de lo que es el campo laboral, en la cual tenemos unos puntos muy importantes. El primero es participar en negociaciones económicas, comerciales de carácter internacional, gestionar organismos internacionales, públicos, empresariales y no gubernamentales, formular, desarrollar o asesorar actividades bilaterales o multilaterales, investigar en el área de las relaciones internacionales en temas como cooperación, seguridad, migraciones, narcotráficos y asuntos ambientales. Y el último, pero no menos importante, colaborar en empresas en el análisis de riesgo político, investigación de mercados y otras áreas relacionadas con el comercio internacional. A continuación, como pueden ver en la siguiente diapositiva, las relaciones internacionales es cuando existe un elemento extranjero relevante, como por ejemplo tenemos domicilio, nacionalidad de las personas, el lugar de ubicación de los bienes, casos de los actos de matrimonio, contratos cuando estos se celebren o deben cumplirse en el extranjero. Como por último, les voy a presentar las relaciones privadas internas, que son matrimonios, divorcios, contratos, que solo se realizan en el Perú y por ello solo la ley peruana es aplicable. Como en ello existen artículos y códigos como artículo 2117, que es la ley aplicable a derechos sucesorios anteriores y posteriores a la vigencia del código, artículo 2118, revocación del testamento cerrado, artículo 2119 como último, obligación de presentar testamento cerrado. Muchas gracias. El tema tratados internacionales como fuentes del derecho peruano es que los tratados son una parte de las relaciones internacionales, es decir, para regular su convivencia, regular derechos humanos, economía, comunicación, medios y todas las operaciones de comercio exterior.
¿Un tratado para qué sirve? Sirve para establecer una certidumbre a inversionistas, empresarios y países. ¿Qué es la certidumbre? Es que tú puedas invertir en un país, exportar o importar de un país a otro con tranquilidad y sin ningún problema. Y atendiendo al significado etimológico de la palabra fuente, se entiende por fuente del derecho, al punto de origen de donde surgen, nacen, se crean o elaboran las normas jurídicas. Y en lo que es el derecho internacional público, es un ordenamiento de comunidad internacional que se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura específicamente adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades de este. El ordenamiento de la comunidad internacional son el DIF u OI que regula el comportamiento del derecho internacional público. En el DIF es la rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos. También se puede decir que es el conjunto de normas que rige las relaciones de los estados entre sí, siendo un conjunto de reglas que determinan los derechos y deberes recíprocos de los sujetos internacionales. En el OI regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, en sus competencias propias, relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para realizar la paz y cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Un ejemplo, tratados internacionales. Más breve es un ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. La comunidad internacional está conformado por los estados soberanos de los 5 continentes. En lo que es el derecho internacional privado, es la rama del derecho que analiza las relaciones jurídicas internacionales, ya sea entre privados o donde exista un interés privado. Esta relación jurídica tiene la particularidad de entender un elemento extraño al derecho local, que suscita ya sea conflictos, jurisdicción o de ley aplicable, y su fin es de determinar quién puede conocer sobre el tema y qué derecho debe ser aplicado. Lo que es relaciones privadas, las relaciones privadas son las que las personas intervienen. El interés privado son naturales y jurídicos. En las relaciones internacionales es la existencia de un elemento extranjero relevante. Y en las relaciones privadas internacionales son el matrimonio, el divorcio y contratos, entre otros.